hay dos cosas que se venir por ahí en la República Dominicana durante este año, que van a pasar a la historia. La primera es que se debe de anular las pruebas nacionales en este año. Y la segunda es la política, de que no se monten elecciones este año por seguridad de cada uno de los ciudadanos. Cada ciudad, cada nación, cada país es vital preservar la cultura, su historia, todos los conceptos que la forman y de sus orígenes. Se guardan en un archivo o en una localidad que se llama juventud. En los jóvenes es que se guarda, se siembra o se inscrita la cultura, toda nuestra historia, para que ellos sean los responsables de llevarla hacia el futuro, preservarla. De eso se encarga la sociología, que tiene un motor de doble fuerza y de doble dirección. La primera se encarga de preservar la cultura, es decir, todo aquello que nos identifica históricamente. Por ejemplo, si no fuera gracias a la sociología, no se hablara aquí de Juan Pablo Duarte, ni menos de Cristóbal Colón, ni de Haitiano, nada de eso. Entonces se tendría se correría la suerte de volverse a repetir tales cosas como estar bajo opresión o ser esclavo de nuevo. Entonces esas cosas son de las que se encarga uno de los motores de la sociología, de preservar la cultura. Y el otro motor se encarga de ir innovando, de ir hacia el futuro, de buscar nuevos métodos, nuevas soluciones para enfrentar retos y desafíos. De esto se encarga la misma juventud también. ¿Qué ocurre? Que se debe de preservar la juventud para que la sociología, la cultura dominicana siga yendo hacia el futuro y siga avanzando. Pero sucede que los coeficientes de infectados, de recuperación y de muerte, con el caso del virus o la pandemia, son cada vez más abrumadores. El coeficiente o el exponente factor que multiplica el número de infectados cada día es más alto que el de muerte. El de muerte podríamos medirlo en un 85% y el de recuperación también es muy mínimo. Es decir, el caso de muerte le está ganando al caso de recuperación. Por lo que día tras día es evidente que de esos que hay infectados van a haber más muertos. Y vas a ver más muertos que personas que se puedan recuperar de estos que se han infectado. Y no es un virus que lo paramos ahí, lo paramos en 3.000, 4.000, ¿no? Siguen infectando. Ese es el caso de muestra de países más desarrollados, como Italia, Estados Unidos, entre otros, que tienen la manera, son equidistas y siguen infectándose. Por lo tanto, es algo que se comprende que va a haber más infectados y más muertos, y no se va a parar ahí por 15 días de cuarentena, a menos que se haga una cuarentena estricta y se recuperen o se elimine el virus en estos que están infectados. Por lo que sería prudente que el Ministerio de Educación y las autoridades competentes empiecen a planificar desde ahora para así suspender por este año, hacer una suspensión de las pruebas nacionales. No dar pruebas nacionales porque no se pueden reunir, porque esto no se va a mediar de aquí a que vengan las pruebas nacionales. Va a seguir y va a ser vulnerable de enviar a la juventud el motor que va a preservar la cultura dominicana, a agruparlo, amontonarlo en el mundo. E inclusive esto de exámenes en las escuelas o de evaluación por cualquier medio, que vayan utilizando recursos de plataforma para así dar exámenes. Y de antemano pedirles a los maestros que sean flexibles con el uso de la tecnología. Se entiende que en el internet ocurre una masificación de contenido, de recursos que se le pueden facilitar a los alumnos, pero también debemos de recordar que demasiada información a la vez al mismo tiempo genera idiotez. Si es necesario o si es solo prudente impartir un contenido en una semana, no colgarle 3. Si presenciar, se darían 2. Se trabajaría uno solo y que aprendan ese contenido. También ser flexible con esos estudiantes que son de escasos recursos y que no tienen acceso a la internet, a la web, y que
no están realizando ningún tipo de tarea. Hay que entender, bueno, que hay pobreza todavía. Y el caso de República Digital, que no llegó a todo el mundo, y no tienen acceso ni siquiera a un celular para así dar continuidad a su clase vía WhatsApp. Todo esto hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo en consideración y ver que gracias a la tecnología este año escolar pudo ser abortado o atentar contra él, pero se está sobrevalorando. Más hay que atender a esos casos de especiales, de esos niños que no tienen acceso a un equipo electrónico con funcionalidad de la internet. Se podría entonces pensar en este punto de que las pruebas nacionales fuesen virtuales, con un gran diseño en criptografía de seguridad y programada a un cierto tiempo. Pero hay que entender que existen estudiantes en zonas campestres que no tienen acceso a la internet, inclusive la escuela completa. Por este motivo y razón y otros, es recomendable o sería lo más prudente hacer una suspensión de las pruebas nacionales este año. Es decir, que los jóvenes que terminan el sexto grado de secundaria pasarían entonces a las universidades sin recibir esta prueba. Además, sería un voto de crédito y de credibilidad al buen trabajo que realizan los maestros y maestra junto con el equipo de gestión de cada centro, confiando que hacen una buena labor y que el producto que sacaron este año, a pesar de la vicisitud y las dificultades que presentó este virus, sacaron un buen producto y no es necesario hacer este tipo de evaluación por motivo de seguridad para preservar la vida. Sería atentar contra la vida no solo de los jóvenes que van a tomar pruebas nacionales, sino de los que quedaron en la casa. Si van, por ejemplo, 3.000 alumnos a tomar, a decir un número, pruebas nacionales y viven acompañados de 3, se estaría hablando de poner en juego, en peligro, 12.000 personas de forma directa, aparte de la vecindad con lo que esto se relaciona. Este sería un camino letal por el cual el virus podría caminar. Otro es de política y elección. Se ha visto anteriormente que en la República Dominicana, si se lee un poquito la historia, ha habido gobiernos que se extienden más de su año. Sería prudente que en este año no se hiciera elecciones ni se programe, porque todavía no se tiene una fecha, no se tiene controlado el virus para decir en tal fecha ya está totalmente erradicado. Por lo que sería conveniente que todos los organismos y equipos políticos de todos los partidos se unieran sin bandereo, independientemente de cuál sea su partido, se unieran por la causa de defender al país y el tema de política o de elecciones pasara a un segundo o tercer plano. Y es recomendable que entonces esto se haga después de este año, es decir, que en los meses que restan de este año, sea para eliminar el mínimo rastro que haya dejado o que se sospeche que esté la infección. Por lo tanto, este año es visto entonces que no se hagan elecciones y que sea como un año suspenso para las elecciones y la política, que sea un año que, aunque se acostumbre, y sería por la constitución de que surja un cambio de gobierno, pero la necesidad y el Estado mismo, del Estado dominicano, amerita de que no se haga ningún tipo de actividad política, porque se estarían reagrupando a ciertas personas y sería exponerlo de forma directa. Pues entonces, para preservar la vida de estos primeros votantes de 24 años hacia atrás, de 25, que es la juventud y es el motor que mueve la sociología, la cultura dominicana, que la garantiza y también se garantiza y se empeña en descubrir nuevas cosas para así integrarla, de no hacerse ninguna de estas dos actividades que son las que juntan más personas en un solo lugar, pues es posible de conseguir el virus allí.
Por lo tanto, es bueno ir pensando en no hacer política este año, de no hacer prueba nacional, en no impartir, porque juntaría a muchas personas y sería el colapso total del país. Hay que dar prioridad a ciertas cosas. La salud de la gente está primero que la economía, inclusive ahora mismo que la educación en este caso. En este caso, hablando de la educación, de impartir unas pruebas nacionales y de una marca política, de hacer elecciones. Por lo tanto, es recomendable anular eso por este año, elecciones y pruebas nacionales.